Una de las peores trampas religiosas en las que ha caído la religión es adoptar la actitud de marketing, la cual es conectarnos con necesidades instaladas en las personas y proveerles una respuesta a sus necesidades. Entonces no podemos hacer que la gente, ¿sí?, sea como un grupo de marketing, que les creamos necesidades y que les creemos, que les hagamos creer que su necesidad en nuestra agrupación va a ser suplida por Dios. Eso es una mentira. Por eso hay mucha gente que se va decepcionada del cristianismo. Piensan que el cristianismo es una religión más y que no funciona, que promete muchas cosas, muchas soluciones, muchas bendiciones, pero en sustancia no lo hay. Y no es que no lo haya, sino que el propósito principal del evangelio no es eso. Entonces la religión nos podrá prometer muchas cosas, pero no son las cosas que Dios nos promete. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. Una cosa es que la religión nos prometa y otra cosa es que Dios nos prometa. Y en este caso Dios no nos promete. Dios nos habla de una añadidura. Amén. Una añadidura. Y eso está dentro del centro de su voluntad cuando sea el tiempo propicio. Hermanos, ¿puede Dios prosperarnos y proveernos para nuestras necesidades? La respuesta es sí. Dios nos puede proveer en nuestras necesidades y nos puede prosperar. ¿Sí? Pero la pregunta es, si Dios me prospera, ¿sería eso una buena noticia? ¿El hecho de que Dios nos prospere, eso es una buena noticia? ¿O esa es la noticia del evangelio? No, esa no es la buena noticia. O sea, si tú llegas al evangelio y Dios te prospera, no puedes andar proclamando que Dios prospera y Dios prospera, porque ese no es el evangelio. Esa es la añadidura, que a Dios le plació dártela o según tu diseño se activó, simplemente se activó, pero no es el propósito del evangelio. ¿Ok? Entonces, absolutamente esa no es la buena noticia. Muchos cristianos interpretan, ¿sí?, que la prosperidad económica es evidencia o el aval y la bendición de Dios. ¿Cómo podemos pensar que la prosperidad económica es el aval de la bendición de Dios sobre nosotros? Y eso es lo que llegamos a pensar. Una persona cristiana que le va bien en la vida es porque está haciendo las cosas bien. Es porque la bendición de Dios está sobre de él. Y cuando empezamos a mirar la vida interna de esas personas, nos damos cuenta que no es así. Que a veces hasta anda metida en cosas chuecas. Entonces quitémonos esa mentalidad. Porque esa mentalidad proviene del antiguo pacto. Los judíos, ¿qué pensaban? Que por cuanto las personas prosperaban es porque Dios estaba con ellos. Y si las personas estaban enfermas o empobrecidos, es porque Dios no estaba con ellos. Algo estaban haciendo mal. Entonces no sigamos trayendo esa mentalidad del antiguo pacto al nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto ya hemos sido bendecidos. Pero las bendiciones en el nuevo pacto, más que materiales, físicas o económicas, son espirituales. Y el efecto es la añadidura. Si nosotros estamos bien espiritualmente, va a haber una añadidura. Pero el propósito es lo espiritual, no es lo material. El mensaje verdadero del evangelio nos revela que hemos sido bendecidos más allá de las circunstancias de nuestra realidad económica o de nuestra realidad física. Esa es la realidad del evangelio, que nuestra bendición está más allá de lo económico y de lo físico. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nuestra bendición es espiritual y nuestra bendición fue en los lugares celestiales. Si tú y yo aprendemos a entrar en lo espiritual, a dimensionar en lo espiritual, a vivir en lo espiritual, de ahí se va a desprender la bendición física a nuestra realidad. Pero si nosotros no entendemos cómo se vive la vida espiritual, entonces vamos a estar enfocados en lo material y nos va a ser muy difícil que lo espiritual se pueda materializar. Pero si nos enfocamos en lo espiritual, traeremos a lo terrenal lo espiritual,
porque en lo espiritual es donde fuimos enriquecidos. Y en la medida que nosotros permanecemos en lo espiritual, lo material se empieza a ser evidente porque es la añadidura. Amén. Nada más que desgraciadamente no lo entendemos y invertimos los factores. Queremos que por lo material, entonces lo espiritual se haga evidente. Porque yo me estoy esforzando en lo material y Dios sabe que me estoy esforzando en lo material, Él me tiene que bendecir. Y no, es yo me esfuerzo en lo espiritual y como efecto se va a manifestar en lo material. Entonces no nos confundamos. El mensaje del Evangelio debe conducirnos a valorar las cosas que tenemos y a cuidar de ellas. Esto es para los que supuestamente somos muy espirituales, que nos consideramos espirituales y empezamos a despojarnos de todo lo material. Tengo un carro y vendo el carro. Tengo una casa y vendo la casa. Tengo un terreno y vendo un terreno. Y me empiezo a despojar de todo, porque no he entendido cómo Dios funciona por medio del Evangelio. ¿Y cuánta gente ha llegado al cristianismo y se ha deshecho de todo? Y al tiempo se da cuenta que no era así, que eso fue fanatismo, mas no cristianismo. Se deshizo de todas sus cosas, perdió todas sus cosas, porque pensaba que todo eso lo adquirió en el mundo y que ahora en Dios le iba a dar más o mucho más de lo que él tenía cuando estaba en el mundo. Y se deshizo de todo. Entonces no podemos desenfocarnos de eso. Eso no es cristianismo. Tenemos que enfocarnos en un evangelio verdadero. Los apóstoles dejaron todo porque su ministerio les requería dejarlo todo, mas no porque Dios quisiera que dejaran todo. ¿Sí lo estamos entendiendo? No porque el todo es un estorbo, sino que su ministerio era andar de ciudad en ciudad, de lugar en lugar. No podían tener una residencia sólida, firme, como nosotros la tenemos en nuestro hogar. Entonces no nos deshagamos de todo aquello que Dios nos ha dado. Al contrario, cuidémoslo, pongámonos al servicio de la obra de Dios, al servicio de los santos. Amén. Sigo. Vuelvo a leer. El mensaje del Evangelio debe conducirnos a valorar las cosas que tenemos y cuidar de ellas. Pero tenemos que madurar y estar persuadidos que por encima de ellas están las cosas eternas o lo eterno en Dios, a fin de no ser gobernados por las necesidades o por las cosas temporales. Entonces tenemos que aprender a darle a cada cosa su tiempo y su valor. Dios requiere un tiempo y Dios tiene el valor preeminente sobre todo. Pero las cosas, la familia, las situaciones, el trabajo, los hijos, también demandan tiempo, demandan valoración, demandan dedicación. Y por lo tanto, necesitamos cuidar todo lo que Dios nos da. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que Dios nos da 100,000 pesos hoy en este día. ¿Qué vamos a hacer con esos 100,000 pesos? La mayoría de nosotros podemos decir, no, pues vamos a darlo a la obra de Dios y lo entregamos a Dios. Y el pastor dice, pues ya fuimos bendecidos, vamos a metérselo a la obra. Y se lo metemos también a la obra. Y al cabo de unas semanas ya no tenemos ni ustedes nada, ni yo tengo nada. Todo está en la obra. La pregunta es, ¿Dios quería que así administremos el dinero? Que así como nos llega lo gastemos. Sea en comida, sea en vestidos, sea en la iglesia. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Que así administremos lo que Dios nos da? No. Y muchos de nosotros eso es lo que hacemos. Por aquí tenemos algo y lo gastamos. Sea en las cosas terrenales, sea en las cosas espirituales. Lo gastamos. Y el propósito de Dios no es que nos los gastemos. El propósito de Dios es que sepamos administrar. A lo mejor ahí está la prosperidad de Dios en tus manos. ¿Para qué? Para fructificar, para multiplicar. Pero vas y te lo gastas, o vas y lo guardas en el banco. Y ya. Entonces no sabemos qué hacer con las cosas que Dios nos da.
No somos buenos administradores, no tenemos sabiduría, no sabemos cómo conducirnos en la vida cristiana. Entonces necesitamos pedirle a Dios dirección para que cada vez que tengamos un trabajo o no tengamos un trabajo, o tengamos economía o no tengamos economía, saber cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que administrar lo mucho o lo poco que tengamos. Porque de esa forma vamos a prosperar. Amén. Mateo capítulo 6, verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, este es un principio que nosotros tenemos que estar conscientes que todos los días, en el día a día, nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Y que tenemos que trabajar el día a día sabiendo que Él, no nosotros, Él nos va a suplir lo necesario. Yo tengo que hacer mi parte, levantarme y trabajar eficientemente, dignamente, pero no afanarme en el trabajo, no doblar, no triplicar turnos, porque me voy a enfermar. Y el día de mañana, ¿de qué me va a servir haber ganado, entre comillas, tanto dinero? Si hoy en día lo voy a estar pagando o gastando en un médico. Entonces Dios nos dice, no te afanes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Dice, los gentiles, la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, vive así. Pero tú me tienes a mí, dice el Señor. Tú me tienes a mí. Descansa en mi palabra, descansa en mi proveza, descansa en mi provisión. Yo sé de que tienes necesidad, dice el Señor. Y ahí está la clave, el saber quién es nuestro Padre y aprender a vivir en esa fe, haciendo la parte que nos corresponde, y Él se va a encargar de la otra que a Él le corresponde. Amén.